Saludos y bendiciones. Esta es la segunda parte del quinto video de la serie Un Testamento, unificando el Antiguo con el Nuevo Testamento, básicamente haciendo alusión a que son la misma historia. En la quinta parte hablamos de la tentación de Jesús en el desierto y nos enfocamos un poquito en la relación del número 40, lo que pudiera simbolizar y por qué en el desierto tendría que estar Jesús ayunando. Ahorita nos enfocaremos básicamente en las frases que Jesús y el adversario utilizan durante la tentación, como por ejemplo: no solo de pan vivirá el hombre, a sus ángeles enviará para que te protejan, no tentarás al Señor tu Dios, solo a Dios adorarás. Entonces, todas esas frases vamos a ver de dónde vienen y qué es lo que están citando. Leemos en el Mateo 4:4 y Lucas 4:4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él, Cristo, respondió y dijo: escrito está. ¿Escrito en dónde? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está escrito en Deuteronomio, donde curiosamente Dios mismo está haciendo un recordatorio, una recopilación de todo lo que él hizo cuando lo sacó de Egipto y habitaban en el desierto. Y dice así: y te acordarás de todo camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, estos 40 días ayunando en el desierto, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, y si habías de guardar o no sus mandamientos. Como lo mencionamos en el video anterior, este es básicamente un paralelismo directo, dando la razón de por qué Jesús está en el desierto, para probarlo y para saber si habría de seguir sus mandamientos o no. Vamos a ver un paralelismo entre el pueblo de Israel y Jesucristo habitando en el desierto. ¿Qué hizo el pueblo de Israel y qué está haciendo Jesús? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Al pueblo de Israel, Jesús es un tipo de maná, es un símbolo del maná, el pan de vida, el pan del cielo, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es básicamente lo que Jesús está citando. Y Jesús, asimismo, es el verbo hecho carne, es la palabra de Dios. En Éxodo 34 nos dice: y estuvo ahí con Jehová, hablando de Moisés, 40 días y 40 noches, lo mismo que Jesús, sin comer ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, hablando del ángel que le entregó las palabras de ese pacto al que Jesús en el desierto deberíamos de ver o deberíamos de entender si las cumple o no, qué hay en el corazón de Jesús, qué habría de hacer Jesús que el pueblo de Israel no hizo 40 años en el desierto, que sí hizo Jesús 40 días en el desierto. ¿Sí? Escribió las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Jesús siguió los mandamientos de Dios en el desierto después de esos 40 días de hambre, de tentación. Leemos en Hechos 7. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Desde aquí viene la idea del Mesías, del que habría de venir, no solo desde David, que fue muchos años después, sino que desde aquí ellos ya estaban esperando al profeta, al ángel, al mensajero, el que habría de venir. Y nos dice Moisés que era como uno de ellos, era un hombre, ¿sí?, al que habría de escuchar. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en la zarza, el ángel que lo sacó de Egipto. Ahora era el ángel que estaba con ellos en el desierto, le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió las palabras de vida. Nota nuevamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de palabra de Dios, de palabra de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. En su corazón, en su mente, ellos recordaban Egipto, querían volver a Egipto cuando Dios les estaba diciendo: no vuelvan allá, yo los estoy sacando de eso que yo aborrezco, vengan a mí, sigan mis mandamientos. Entonces, básicamente estamos hablando de este personaje que habría de venir y que en el Nuevo Testamento ya vino, pero cumpliendo realmente lo que debían de hacer ellos 40 años en el desierto. Él lo está cumpliendo, y perdón por la redundancia, pero es lo que está haciendo en 40 días en el desierto, haciendo lo que ellos no pudieron. En Segunda de Reyes 4 tenemos una historia en la cual está Eliseo con una mujer que le dice: mi marido ha muerto y tu siervo, mi marido, era temeroso de Jehová
y han venido el acreedor a tomar 2 de mis hijos para llevárselos por siervos, por esclavos básicamente, para pagar cierta deuda. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y le dijo, solo tengo una vasija de aceite. Le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas, vasijas vacías, que no sean pocas, o sea, tráete todas las que puedas. Entonces entra luego y enciérrate tú y tu hijo y echa todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. De modo que iban echando aceite de la vasija que ella tenía con aceite. Las demás se iban llenando, pero la vasija no se acababa. Hasta que se acaban todas las vasijas que había prestado, las cuales inicialmente estaban vacías. Y cuando las vasijas estuvieran llenas, le dice, ya no hay más. Entonces cesó el aceite. Y dice Eliseo a la mujer, vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. En este caso lo estoy poniendo aquí porque es un profeta de Dios que le está dando sustento a una persona por una situación milagrosa, por una cuestión que de otra forma no hay explicación, sino que es un profeta que da palabra de Dios y le dice qué hacer y esta mujer obedece y al obedecer el mandato del profeta que viene de parte de Dios, es sustentada no por su esfuerzo, no por su trabajo físico, sino por la palabra de Dios. En otra ocasión tenemos otra historia similar en la cual mismo Eliseo le vienen unos hombres y les dicen, ¿qué tenemos? 20 panes. Y dice, dale a la gente que coma. ¿Cómo podré dar 20 panes a 100 hombres? ¿Sí? Es ridículo, no sé. Entonces volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. En pocas palabras, esto es palabra de Dios. Comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a lo que el profeta dijo. Palabra de Dios, de parte de Dios, por medio de él, conforme a Cristo, conforme a la palabra de Dios, comerán y sobrará. Y más adelante notaremos una historia de la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000, donde sucede básicamente esto, se multiplica la comida. En Salmos 19 leemos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro finado. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tus siervos además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Entonces aquí, acerca de los mandamientos, el temor de Dios es seguir a Dios. Los juicios, ¿sí? Su criterio son sus mandamientos. Son ¿qué? Más dulces que la miel. ¿Qué come la persona que sigue los mandamientos de Dios? Come palabra de Dios y vive de la palabra de Dios. Guardarlos, sus mandamientos, en guardarlos hay galardón, hay recompensa, hay una vida eterna. Entonces, básicamente este versículo tiene muchas alusiones indirectas, si así lo quieres ver, pero habla de que los mandamientos son dulces, como si las estuviéramos probando, como si las estuviéramos comiendo. En Jeremías nos dice tal cual, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Aquí pudiéramos decir básicamente Cristo hablando y diciendo el nombre de Dios, como lo hemos dicho en muchos de los videos, el nombre de Dios, Jehová, está en Jesucristo. El nombre de Jesucristo es Jehová, Yoshia. El nombre de Dios está incluido dentro del nombre de Jesucristo. Entonces, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tus palabras me fueron por gozo y por alegría a mi corazón. Se invocó tu nombre sobre mí. En Apocalipsis 10 tenemos una historia similar en la cual alguien come palabras, alguien come un libro. Juan dice que tomó el librito de la mano del ángel, un libro, un rollo, entonces lo comí. Y era, nuevamente, el sabor como era, dulce, al igual que el temor de Dios, al igual que los mandamientos de Dios son dulces. Aquí nos dice que el libro era dulce, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Entonces estamos hablando, ya sea simbólicamente, o sea, que realmente comió un rollo y que le supo dulce. Aquí es donde Michael Rood interpreta que al final le amargó el vientre, porque eso que estaba escrito en el libro ciertamente eran cosas malas que habían de pasar. Pero básicamente, sin entrar tanto en ese detalle, estamos hablando que comió la palabra, comió lo que estaba escrito en el rollo y le supo dulce. Aquí como historia personal, cuando yo entré en la carrera éramos como 40 personas que estábamos entrando a la misma generación y llegó uno que era de Nayarit
y venía con el cabello largo, barbón y todo eso. Y nos teníamos que cortar el pelo todos, teníamos que estar estandarizados. En ese entonces estaba de moda una historia que salió en las noticias en las cuales había unos náufragos de Nayarit que habían estado, no me acuerdo si 3 o 4 meses en el mar, en una balsa perdidos, y pues obviamente pues no tenían ni qué comer. Y cuando les preguntaron cómo habían sobrevivido sin comida, pues dicen no teníamos nada y pasábamos el tiempo leyendo la Biblia. Esa historia pues salió realmente en las noticias y se hizo muy popular, pero ciertamente como todo lo que tiene que ver con Dios, pues la gente se olvida o no le presta cierta importancia. Y en su momento pues yo honestamente no era cristiano, no le di gran importancia a que era el hecho de que tenían una Biblia y de eso se habían sustentado o en eso habían pasado el tiempo. Pero con este análisis, con este resumen, básicamente entra completamente en concordancia. Estas personas sobrevivieron 3, 4 meses en el mar, alejados de toda civilización, alejados de comida y de cualquier forma de obtener comida, siquiera agua, se sustentaron con la palabra de Dios. O sea, de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces, a este compañero, pues obviamente se ganó el apodo del náufrago, porque curiosamente también era de Nayarit. Entonces, por eso me queda muy grabado esa historia, a pesar de que yo no era cristiano y no le presté la atención como cristiano. Hoy en día la recuerdo y digo, oh, ciertamente ellos fueron sustentados por la palabra de Dios. Ahora leemos una de esas pocas historias que aparecen en los 4 evangelios y es la alimentación de los 5.000, la cual tenemos en Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9 y Juan 6. Y dice así: Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Estaban en el desierto nuevamente y ellos dijeron, no tenemos aquí nada sino 5 panes y 2 peces. Entonces mandó que la gente se recostase y con los 5 panes y 2 peces, ¿sí?, levantó los ojos al cielo, los bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y sobraron 12 cestas llenas, como 5.000 hombres sin contar mujeres ni niños. Entonces estamos hablando de así como Eliseo había reproducido o multiplicado el aceite y como había multiplicado el pan para que comieran 100 personas, en este caso están comiendo 5.000. Obviamente Jesucristo mucho más grande que Eliseo, pero básicamente pudieran hacer alusión a las mismas historias. Y aquí en Juan 6 es el único que nos menciona que ciertamente la gente se empezaba a preguntar si este era verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál profeta? El que Moisés había profetizado o el que Moisés había dicho que vendría, ¿sí?, desde que habló con Dios en el monte. Entonces, este es el profeta que estaban esperando desde hace más de 2000 años. Entonces, básicamente, este es el cumplimiento de eso que Moisés había dicho. En Mateo 15 y en Marcos 8 tenemos ahora nuevamente la alimentación, pero ahora de 4.000 personas, con 7 panes y unos pocos pececillos. Y aquí nos dice que alimentaron a 4.000 hombres. Y se llenaron 7 canastas todavía que sobró. Entonces, ellos fueron 5.000 y 4.000 personas en el desierto, respectivamente, cada historia. Y fueron ahí, ¿a qué fueron ahí? Al desierto. A oír la palabra de Dios. ¿De boca de quién? Del verbo de Dios, Jesucristo. ¿Sí? Y fueron alimentados por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Y recapitulo, fueron a oír a Jesucristo, quienes estaban hablando palabra de Dios, ¿sí? ¿Y quién es Jesucristo? El verbo de Dios, la palabra de Dios hecho hombre, y fueron alimentados por la palabra de Dios. En Juan 4 tenemos la historia de Jesús y la samaritana. Cuando le pide de beber a la samaritana, entran en el diálogo donde Jesús le dice toda su vida básicamente, y ella va por las demás personas, pero en eso llegan los discípulos y le dicen, come, y dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Dice, ¿alguien le ha traído de comer? Dice, mi comida es que haga la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Qué era dulce? Seguir los mandamientos de Dios, ¿sí? ¿Qué era dulce? La palabra de Dios. Y su comida, dice Jesús textual, es hacer la voluntad del que me envió, hacer la voluntad de Dios. En la tentación, como lo mencionamos en el video anterior, ¿cómo gana Jesús la tentación? Básicamente con un mandamiento, ¿sí?
cita varios versículos que son los que estamos viendo, pero al final gana con un mandamiento. Entonces los mandamientos son nuestra comida espiritual, nuestra comida para vivir toda la vida. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega. Los discípulos hablando de una cosecha de plantas para comer físicamente. Pero dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, acerca de las personas en Samaria que habían creído que él era el mensajero, el profeta que había de venir. Mírenlos, vienen hacia acá, vestidos de blanco para la siega. Y dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembre goce justamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que siega, hablando de compartir la palabra de Dios para que se multiplique el número de creyentes, para que la cosecha sea mayor. Hablando de la parábola también del trigo y la cizaña, como hay trigo, como hay cizaña, como al final de cuentas van a venir los ángeles y van a cosechar y pondrán la cizaña de un lado y el trigo del otro, ¿sí? El trigo al granero, la cizaña al fuego. Entonces, básicamente eso está refiriendo aquí con esta siega, en la cual nosotros los trabajadores, los que estamos sembrando la palabra, no necesariamente somos los que vamos a cosecharla. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Sí? Ciertamente nosotros compartimos la palabra, alguno siembra, alguno predica, alguno ora, alguno te visita cuando estás enfermo, alguno te presta cuando no tienes que comer, ¿sí? Entonces ciertamente uno hace el trabajo, pero el otro es el que recibe el beneficio, pero al final de cuentas todos estamos trabajando para la misma obra, que es la obra del Señor. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra, ¿sí? Y no solo de la mujer, dice, y que ella fue y les dijo, oigan, esta persona me dijo toda mi vida, ¿no es este el profeta que había de venir? Dice, muchos creyeron por la mujer, pero al final dicen que creyeron muchos más por la palabra de él, ¿sí? Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, hemos oído y verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces creyeron en la palabra de la palabra, creyeron en la palabra de Jesús, que es el verbo, la palabra de Dios. Y básicamente da a entender que ellos al creer, ahora seguir los mandamientos de Dios porque creyeron, son anexados dentro de la cosecha, son anexados dentro del trigo que ha de ser guardado del día de la prueba. Entonces en Proverbios 14 dice, en toda labor hay fruto, vanas palabras empobrecen, ¿sí? No hay sustento, no hay riqueza en vanas palabras, sino que en la labor. ¿Y cuál es la labor? Compartir la palabra de vida, ¿sí? Entonces hay una relación. Según Timoteo 2, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Es un llamado a que nosotros también prediquemos la palabra. Y en 1 Corintios 15 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la cosecha? ¿Cuál es la siembra? La palabra. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, siempre hay una recompensa. Entonces, en Marcos 9 también nos dice, y si cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de la palabra, porque sois de Cristo, no perderá su recompensa, ¿sí? Hay una recompensa para el segador, para el que siembra, para el que recoge, para el que predica, ¿sí? Mateos 4 nos dice ahora que el diablo, siguiendo la tentación, lo puso sobre el pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate debajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sustentarán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Básicamente eso lo dice en Mateo 4 y en Lucas 4, continuando con la misma historia que ya habíamos iniciado. Esto, ¿dónde lo dice? ¿Dónde le dice que a sus ángeles mandará? Salmos 91. No te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y aquí hago hincapié netamente a que está haciendo alusión a que el dragón, pues básicamente es Satanás, ¿sí?
y al tener firmes sus pies en los mandamientos, al seguir firme a Dios, pisará al dragón. Como estaba predicho en Génesis, cuando vimos el video de la simiente de la mujer que pisaría la serpiente, pisaría la cabeza de la serpiente, la cabeza del dragón, aquí nuevamente se está diciendo, a sus ángeles guardará y tú pisarás al cachorro del león y al dragón. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el desierto? Pisándole la cabeza a la serpiente, al dragón. Salmos 91 continúa con: en mí ha puesto su amor y yo también lo libraré, le pondré en alto, ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y aquí hago también hincapié en que en el versículo 14 dice: ha conocido mi nombre, Jehová, y le mostraré mi salvación, Yoshia. Aquí en estos 2-3 versículos está el nombre de Jesucristo, Jehová Yoshia, Jehová salva. Entonces, básicamente tenemos nuevamente alusión a Jesucristo en ese versículo que pues aparentemente nada tenía que ver con él. En Éxodo 17 también tenemos que el pueblo tuvo allí sed en el desierto y murmuró contra Moisés, quien fue enviado por el ángel de Jehová. ¿Por qué hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Sí? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y dice: he aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Como lo hemos mencionado también en otros videos, el agua de vida que sale de la peña es Jesús. La roca es Jesús. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Y recordamos esos nombres porque son los que van a estar mencionando constantemente cuando se hable de una tentación. Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová y dijeron: ¿está pues entre nosotros o no? ¿Dios está entre nosotros o no? ¿Por qué no tenemos que comer? ¿Por qué no tenemos agua? ¿Está con nosotros o no? ¿Por qué nos trajiste aquí? Tenemos hambre, tenemos sed, nuestro ganado se muere. Entonces, toda esa queja contra Moisés era tentar a Dios, ya que no estaban por mandato de Moisés, estaban por mandato de Dios. Entonces, sus quejas hacia Moisés no eran quejas a Moisés, eran quejas hacia Dios. Entonces, tentaron a Jehová. En Deuteronomio 6 nos recuerda: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos como te ha mandado. Haz lo recto, lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entras en la tierra que Jehová te juró, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Entonces Jesús, ¿qué hizo en el desierto? No tentó a Dios, sino que siguió sus mandamientos, hizo lo recto, hizo lo bueno. ¿Y qué hizo Dios? Arrojó a su enemigo delante de él, como Jehová lo había dicho. Entonces básicamente es lo que Jesús sí hizo, que el pueblo de Israel no hizo. Entonces en Deuteronomio 9 dice: también en Tabera, en Masá y en Kibrot Jataba provocasteis a ir a Jehová. O sea que lo hicieron más de una vez. Eso ya lo sabíamos, pero aquí en Masá es básicamente lo que se recuerda como la tentación en el desierto. En Deuteronomio 33 es un versículo muy curioso porque dice: a Leví se le dijo: tu tunim y turim sean para tu varón piadoso. Entonces, aquí nos podríamos estar refiriendo al sacerdote, porque el turim y el unim lo tenía el sacerdote y era con el cual consultaban la voluntad de Dios. Entonces le dicen a Leví que tu sacerdote, ¿sí?, que tu urim y tu tunim sea para tu sacerdote. A lo mejor esa es la interpretación. Para tu varón piadoso. El sacerdote. Están hablando de sacerdote. Están hablando de la tribu de Leví. ¿Sí? Pero aquí dice: a quien probaste en Masá. En Masá no probaron a un sacerdote. Tentaron a Dios. Entonces, que tu urim y tu tunim sea para tu enviado, el profeta que ha de venir, ese ángel con el que habló Moisés, a quien probaste en Masá. Aquí nos está diciendo que es una bendición para Leví, o una exhortación a Leví, pero que está hablando del personaje al que tentaron en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba.
Entonces, básicamente, este versículo se me hace muy curioso por eso, porque no podemos estar hablando de una persona o de un cargo, ¿sí? Se está hablando de ese mismo personaje que había de venir, que es Dios mismo, a quien probaron y tentaron en la rencilla. En Salmos 95 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres su voz, no endurezcas vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustados con la nación. 40 días bajó Jesús en el desierto. Y dije, pueblo que divaga de corazón. El pueblo divaga de corazón. Jesús no divagó de corazón. No han conocido mis caminos, Jesús sí. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Por tanto, a Jesús le juró, todo sería de Jesús. Él es el heredero de todo, porque Él sí cumplió los mandamientos. Él sí siguió a Dios de todo corazón. Entonces, este pasaje en Salmos lo citan en Hebreos y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿dónde dice el Espíritu Santo? En el Salmo que acabamos de leer. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas sus corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa del cual me disgusté con esta generación. Dice, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Entonces, básicamente, el hecho de no creer es ser contrario a la voluntad de Dios, porque si no crees, ¿cómo sigues los mandamientos de alguien en quien no crees? Entonces, hay que creer, seguir los mandamientos para que Dios cumpla la promesa que hace entre nosotros. Si no, nosotros no es que Dios no la cumpla, sino que simplemente nosotros la estamos rechazando. Y siguiendo con Hebreos 3 nos dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Sí? ¿Quiénes fueron las personas que tentaron a Dios? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto de mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿No fue con los que no creyeron, con los que viendo las cosas no atribuyeron a Dios todo ese poder y toda esa gloria? ¿Sí? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? A los que no creyeron y al no creer desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Nuevamente, haciendo alusión a no ser incrédulos, creer en Dios y seguirlo de corazón siguiendo sus mandamientos. En Salmo 78 dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Y aquí nuevamente, haciendo una alusión pequeña a la Trinidad de Dios, tentaban a Dios, provocaban al Santo de Israel. Pudiéramos estar pensando que se está hablando de la misma persona. Tentaban a Dios, al Santo de Israel. Pero aquí dice, volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. El Santo de Israel es Jesús, el profeta, el santo, el mensajero, el que había de venir, el ángel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Isaías 63. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. ¿Sí? Hablando de una profecía de alguien. En toda angustia de ellos fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, ¿sí? Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés, de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde es el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que les guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, ¿sí? Con el brazo de su gloria, con el brazo de su gloria de Moisés, con el brazo de Dios, su descendencia, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. ¿Quién dividió las aguas? El ángel de Jehová, el cual tiene el nombre perpetuo. ¿Sí? El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezara. Judas 1 nos dice, hablando de Jesús, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesús Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, a los que tentaban, a los que se oponían. En Hebreos 2 leemos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De modo que, así como ya dije, tenemos un paralelismo entre lo que Israel no hizo y lo que él sí hizo, así como sus hermanos, ¿sí?, estuvieron en el desierto, él tenía que estar en el desierto. Hay un simbolismo en eso, pero también hay algo directo. Hay una razón tajante por la cual estaba Jesús en el desierto. Y como lo vimos en Deuteronomio 8, para probar su corazón y saber si había de seguir los mandamientos. Pero aquí también nos anexa que es que como él fue tentado, él puede ponerse en el lugar de los que son tentados. Así como fui tentado, ¿sí?, yo los comprendo y yo los puedo ayudar, porque yo he pasado por eso. Y te voy a enseñar cómo se hace. Entonces tenía que venir a ser tentado para enseñarnos a cómo resistir la tentación, qué es lo que teníamos que hacer, qué es lo que el pueblo de Israel no hizo. Entonces, básicamente esa es una razón directa del por qué fue tentado en el desierto. En Hebreos 4 básicamente tenemos una continuación de esto mismo y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, igual que sus hermanos, pero sin pecado. ¿Y el pecado qué es? Desobediencia de los mandamientos. Entonces, si él fue tentado, pero sin pecado, él fue tentado, pero siguió los mandamientos. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Cuando eres tentado, seguir a Dios, aferrarte a Dios. Es cuando más debemos estar cercanos a Él para no caer en la tentación, para no quejarnos, para no básicamente decirle a Moisés, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy tan, ¿sí?, tan bueno, tan excelente, yo siempre hago, etc, 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 etc. No se trata de lo que tú haces o no haces. Estás siguiendo a Dios y confías en Dios, crees en Dios, sigues sus mandamientos, pues ahora cuando eres tentado es cuando más debes de hacerlo. En Mateo 4:8, ya para finalizar, tenemos otra vez, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es la tentación final en Mateo, ¿sí?, que es básicamente donde yo especifico que lo que está citando ahí Jesús es un mandamiento. Ciertamente, concluye en Mateo la tentación con un mandamiento. En Lucas tenemos que la tentación está un poquito invertida. Primero nos dice el mandamiento y al final nos dice no tentarás a tu Dios y el diablo se va. Pero en Mateo tenemos la secuencia en la cual nos dice no tentarás a tu Dios y solo a Dios adorarás. Y con el mandamiento, Satanás se va. Independientemente de que cuál va primero, cuál va después, ciertamente Jesús cita el mandamiento y esa es la pauta, esa es la forma en la cual debemos de resistir las tentaciones, obedeciendo a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, básicamente ese es el mensaje claro, conciso e importante con respecto a la tentación de Jesús, pero no deja de asombrarnos todas las profecías cumplidas que en este pequeño pasaje o en esta pequeña historia nos encontramos. Y una cosa siempre te lleva a la otra. Si hablamos de ayuno, tenemos un montón de versículos de ayuno. Si hablamos de tentación, tenemos un montón de versículos de tentación. Si hablamos de profecías, tenemos un montón de profecías. Pero todo está encajando en esta pequeña historia. Les he dejado los versículos donde viene todo lo que ellos citaron y se los dejo también en la descripción. Espero que este video haya sido de bendición y nos vemos la próxima.